Hola chicos, ¿cómo están? En estos momentos les traigo una clase para tercero medio. Tercero medio, ¿ya? He hecho dos clases para cuarto y ahora vamos a hacer la clase para tercero medio. Pero ¿qué cosa vamos a ver en tercero medio? Hoy día yo les voy a enseñar nuestro objetivo el día de hoy. Objetivo va a estar enmarcado en la unidad de estadística, ¿ya? Estadística, ¿ya? Que se llama dato y azar, ¿ya? Dato y azar. Pero ¿qué quiero yo que usted hoy día aprenda? ¿Ya? Comprenda qué es una medida de dispersión. ¿Qué es una medida de dispersión? ¿De acuerdo? Dispersión. Eso. Pero dentro de las medidas de dispersión, usted tiene que conocer antes cuáles son como los grandes tópicos de la estadística. ¿Ya? En este caso, antes de que usted pueda llegar a aprender un poco de la dispersión, tiene que saber que existen tres tipos de medidas. Las medidas de tendencia central, ¿ya? Medidas de tendencia central, donde acá usted conoce la más común, que es el promedio, ¿cierto? Después está la moda y está la mediana, ¿ya? Este promedio o media, así se llama también, ¿ya? Entonces, esas son las medidas de tendencia central. ¿Y qué significa medida de tendencia central? Es que si usted tiene datos, si usted tiene información, usted trata de ver cuál es el centro que representa esa información, ¿de acuerdo? En este caso, por eso se llama medida de tendencia central, porque si tiene puros datos, usted se enfoca en el centro de los datos, como en la parte principal. Y por eso tenemos la media o promedio, que usted sabe que es la suma de todas las cantidades dividida por la cantidad de las cantidades que son. ¿Ya? Ejemplo, si usted tiene una nota de un 5 un 4 un 6 y un 7, usted quiere ver cuál es el promedio, o sea, el dato que está, en este caso, aritméticamente, representa el promedio. Nosotros constantemente calculamos promedio. Y simplemente, ¿cómo lo hago? Sumo todas las notas y para eso usted dice, sumatoria. Y ese símbolo significa sumar. Sumar, ¿ya? Sumar desde un i igual a 1 hasta un i igual a n, ¿de acuerdo? ¿Qué significa lo que acabo de escribir? Que acá tengo una nota, dos notas, tres notas, cuatro notas. O sea, nuestro n es igual a 4. O sea, yo voy a sumar, este símbolo de sumatoria significa, yo tengo que decir 5 más 4 más 6 más 7. Entonces usted dice, un 5 más 4 más 6 más 7, eso me da 22. Y eso dividido en cuánto? En 4, es que en n. ¿Ya? Y eso me da un promedio que sería 5,5. O sea, mi promedio 5,5. Después usted dice la moda. La moda es el dato que tiene mayor frecuencia. Dato con mayor frecuencia. ¿De acuerdo? Y como no tengo ningún dato con mayor frecuencia, no hay moda. Usted dice, no hay moda. No hay moda. ¿De acuerdo? La mediana es el dato que ocupa el valor central. Y para eso tengo que ordenar de menor a mayor. Ordenar de menor a mayor. En este caso tengo un 4, un 5, un 6 y un 7. Y el dato central va a ser la mediana. Pero el dato central, no tengo dato central. El dato central es el promedio de estos dos. ¿De acuerdo? Entonces el promedio entre 5 más 6 dividido en 2. En este caso me da un 5,5. Esa sería la mediana. ¿De acuerdo? Ya. Pero eso es solamente las medidas de tendencia central. ¿Qué significa? Que solo me enfoco en el centro. ¿De acuerdo? Después tengo otro tipo de medidas, ¿ya? Que son las medidas de posición. Medidas de posición.
medidas de posición, donde acá yo tengo los cuartiles, los quintiles, los deciles, los percentiles. ¿Qué son esos? ¿Qué significa medida de posición? Que si yo tengo un conjunto de datos, por ejemplo, agrupados en 1, 2, 3, 4, ya, fíjese que lo estamos dividiendo en quintiles. Aquí tengo en cuartil, perdón, mi Q sub 1, mi Q sub 2, mi Q sub 3. No, estamos haciendo la división de cuartiles. ¿Qué significa? Que hasta aquí tengo un primer conjunto de datos, nuestro primer 25% de datos, o sea, y acá tengo mi segundo por 25% de datos, ¿ya? Y acá tengo la mitad de los datos, pero ¿qué significa eso? Que estoy catalogando, estoy posicionando, ¿ya? Estoy posicionando la información, ¿ya? La estoy tratando de ordenar, ¿ya? Un posible ejemplo, si tengo la nota, por ejemplo, vamos a poner nota un 4, un 4-4, un 4-5, un 4-7, un 4-9, un 5, un 5-7, un 6, un 6-1, un 6-3, por ejemplo, ya. Imagínense, esas son las notas, ¿de acuerdo? Ya. Y yo las voy a subdividir en 4 partes iguales, ¿ya? Significa que aquí voy a tener que encontrar cuál es la nota que ocupa mi primer cuartil, mi segundo cuartil, mi tercer cuartil y mi cuarto cuartil, ¿ya? Perdón, mi tercer cuartil, ¿ya? Entonces, en cuartiles, yo cómo distingo cuáles son las notas que van ahí en esa posición o cuánta cantidad. Yo tengo que saber cuántas son en total. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces yo tengo 10 notas. Entonces, 10 notas significa que usted tiene que ir subdividiendo en cuartos. Por ejemplo, este es nuestro primer cuarto, este es mi segundo cuarto, este es mi tercer cuarto, ¿ya? Y con eso yo voy a decir, a ver, si tengo 10 notas por 3 cuartos, entonces yo digo 10 por 3 cuartos, eso me da 7.5, ya, 7.5. Entonces, si usted ordena las notas, esta es la primera posición, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima posición, octava posición, novena, décima posición. Entonces, a priori, usted va a saber que la posición 7.5, en la posición 7.5, está la nota entre 5, 6, 6.1, 6.3. Significa que aquí entre medio de estas dos, ya usted dice, entre un 5, 7 y un 6 está la nota que representa al 7.5. O sea, 5, 7 más 6 igual dividido en 2. O sea, aquí podríamos hablar que el 5, 8 es el que representa las notas que están por sobre el 75. O sea, aquí estaría el 6, 6, 1, 6, 3, ¿ya? De esa forma, yo puedo decir que el 75% superior a las notas fueron un 5.8, un 6, un 6.1 y un 6.3. ¿De acuerdo? Y así con la posición, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si quiero decir cuáles son las notas que ocupan fíjese que este es el primer cuartil, este es mi segundo cuartil, ¿ya? ¿Cuáles son las notas que ocupan entre el Q sub 1 y el Q sub 2? O sea, este 25%. ¿Cuántas son las notas que están ahí en esa posición? Entonces usted dice, a ver, para esa posición necesito saber cuál es la que corresponde a un cuarto. Entonces usted dice 10 por un cuarto y al final tiene 10 dividido en 4 y me da 2.5. 2.5. Entonces las notas que tienen la posición 2.5, porque están ordenadas de menor a mayor, ya es más fácil que usted dice, entonces 2.5 estaría entre el 4 y 4.5. Entonces usted dice, entonces entre el 4.5, o sea, 4.5 están las notas. O sea que aquí estaría el 4.5, el 4.7, ¿ya? Y tengo que encontrar cuál es Q sub 2 para no pasarme, ¿ya? Y Q sub 2 significa, este es mi Q sub 1, este es mi Q sub 3, mi Q sub 2, 10 por 2 cuartos,
por 2 cuartos me quedaría 20 dividido en 4, eso me daría 5, ¿ya? Significa que hasta la posición 5, o sea, hasta el 4,9, ¿ya? 4,9. O sea, entre 4,5, 4,7 son las notas que están entre Q1 y Q2, en esa posición, ¿ya? Y ahora las que están en el primer cuartil son las que son más chicas que 4,4, ¿ya? Sería un 4 y un 4,4, ¿ya? Esas serían como las dos notas que ocupan el primer 25%. Entonces, si yo posiciono el resultado de las notas, me puedo preguntar, ¿cómo le fue al primer 25%? El primer 25% tuvo entre un 4 y un 4,4, ¿de acuerdo? Esas fueron las notas que ocupan esa posición, ¿ya? El segundo 25% tiene como nota el 4,5, 4,7, ¿de acuerdo? Y el 4,9 está en la mediana, ¿ya? En la mediana, ¿ya? Que la mediana que es el valor central. Aquí tengo el 50% central de los datos. Significa que el 50% de quienes rindieron la nota obtienen menos de un 4,9. Entonces esa es la interpretación que yo después le doy a esta información. Entonces yo puedo decir que el 50%, de los estudiantes de ese curso, obtuvo menos que un 4,9, ¿de acuerdo? Menor o igual a un 4,9, ya, porque justo nos dio la posición 5, el 4,9, ya. Entonces, esa información, ya, pero eso es medida de posición. Entonces ya como que tratamos de analizar las de medida de tendencia central, medidas de posición, y ahora vamos a ver otro tipo de medida. No resumí todas las medidas de posición, ya que son hartas, ya después vamos a hacer otro video. Pero como quiero llegar a que usted entienda las de dispersión, va a ser necesario que tenga una idea clara de las medidas de tendencia central, las medidas de posición, ¿ya? Y ahora, para que tenga claro las medidas de dispersión. Entonces, recién vamos a representar las medidas de dispersión. Ya. Las medidas de dispersión me permiten a mí cuantificar cómo es la variabilidad de cada uno de los datos que ahí están presentes. ¿Qué significa lo que acabo de decir? Cuando usted observa en la televisión, por ejemplo, alguna marcha autorizada por ahí de alguna ideología que es válida, al principio de las cuadras, todas las personas aquí andan juntitas, ¿cierto? Al principio de las cuadras, toda la gente ahí con sus banderas, todo lo que están exigiendo, lo que están pidiendo, lo que están reclamando, perfecto. Ya la segunda cuadra, ya también, harta gente. Ya, harta gente. La tercera cuadra, ya la gente anda más dispersa, ¿sí o no? Usted dice eso. Ya después la cuarta cuadra, la cuarta manzana, no sé. Ya, usted dice después la quinta cuadra, wow, ¿qué pasó? La gente anda más dispersa. Entonces, matemáticamente, usted puede calcular cuán dispersa es en cada uno de esos. Entonces, matemáticamente, usted estudiante, querido estudiante, puede calcular cuán disperso, o no sé si ya tilde, no lo sé, cuán disperso es un grupo de, en este caso, de valores, ¿de acuerdo? Ya. ¿Por qué? Porque si acá nosotros queremos ver la dispersión, nosotros vamos a preguntarnos cuánta es la distancia entre una persona y otra. Entonces nosotros hablamos de distancia entre una persona y otra.
Y acá también hablamos de la distancia entre una persona y otra. Entonces acá hablamos de la distancia entre una persona y otra. Y acá también entre la distancia entre una persona y otra. Y acá la distancia también de una persona y otra. Y acá la distancia entre una persona y otra. Fíjese que acá la distancia entre una persona y otra, ya, entre una persona y otra, ya, ¿yo qué puedo hacer? A cada una de las distancias puedo sacarle el promedio. Acá, a cada una de las distancias yo puedo sacarle el promedio. A cada una de las distancias yo puedo sacarle el promedio. A cada una de las distancias yo puedo sacarle el promedio. Ya. Entonces fíjese que yo a cada una de las distancias le puedo sacar el promedio. Ah, perfecto. Vamos a poner ejemplos de distancia. Entonces, mi variable de estudio, mi x, va a ser mi x sub i, distancia de las personas. ¿Ya? Distancias de las personas. Entonces, por ejemplo, acá en esta última cuadra, una persona con otra tenía una distancia de 15 metros, otra de 8 metros, acá de 10 metros, acá 7 metros, ¿ya? Vamos a ver esa distancia, ¿ya? Entonces, yo a las distancias le puedo sacar el promedio de las distancias. ¿De acuerdo? Entonces, yo a 15 le sumo 8, le sumo 10, le sumo 7. Entonces, yo a 15 le sumo 8, le sumo 10 y le sumo 7. Eso me da 40. Eso me da 40 y lo divido en 4, porque calculé de 4 personas. Ya, entonces me dio 10. Fíjese que entonces el promedio me dio 10. 10 metros de distancia entre las personas en la última cuadra. ¿Ya? Entonces, ahora yo puedo calcular un valor que se llama medida de dispersión y en este caso desviación media, que es la que primero están trabajando ustedes, desviación media, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se saca la desviación media? Va a ser el valor absoluto entre la distancia menos el promedio, ¿de acuerdo? Entonces, usted dice, acá son 15 metros, entonces en valor absoluto 15 metros menos 10 metros. Acá el valor absoluto entre 8 metros menos 10 metros. El valor absoluto entre 10 metros y 10 metros. El valor absoluto entre 7 metros y 10 metros. De cada una de estas, yo digo, ya, perfecto, vamos a sacar, acá me da 5 en valor absoluto, acá me da 2 en valor absoluto, acá me da 0 en valor absoluto y acá me da 3 en valor absoluto. Y si yo digo, ¿y entonces cómo calculo la desviación media? Si solamente hice una resta, es que falta todavía, ¿ya? Falta todavía. Mi desviación media, entonces me va a decir que va a ser, ojo, la matemática le dice lo siguiente, que va a ser la sumatoria ¿de quién? De x sub i menos el promedio dividido en n. Entonces yo tengo que sacar un promedio. Sí, efectivamente, tiene que volver a sacar un promedio. ¿Pero entre quiénes? Entre las distancias. Entonces usted suma 5 más 2 más 0 más 3 y eso lo divide en 4. Entonces usted dice, 5 más 2 más 0 más 3, eso me da 10. Y 10 dividido en 4, eso me da 2.5. 2.5. O sea que el promedio entre x sub i menos el promedio dividido en n es 2.5 metros. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué significa eso entonces? ¿Qué significa eso? Ese 2.5 es la dispersión que tiene las personas que yo fui midiendo de esa cuadra. ¿De acuerdo? O sea que 2.5 metros es una dispersión alta. Sí, porque están bien lejos unas de otras. Fíjense que tienen 15 metros de distancia, 8 metros, 10 metros y 7 metros. El promedio es 10, ¿ya? Pero su desviación media es 2.5, ¿ya? Significa que en relación al promedio, las personas se alejan 2.5 metros. Voy entendiendo un poquito más. Por eso se llama desviación media. Sí, y la desviación media me permite matemáticamente verificar cuán confiable es el promedio. Entonces, si yo tengo una desviación media muy alta, mi promedio no es muy confiable que digamos. ¿Ya? ¿Sí? ¿En serio? ¿Cómo así? ¿Qué significa eso?
La confiabilidad del promedio tiene que ver con que usted tome una buena decisión. Recuerde que la estadística, lo fundamental de la estadística es tomar buenas decisiones, o sea, tener la mayor información para tomar las mejores decisiones. ¿Ya? No entiendo, profe, todavía, entonces no entiendo. Ya, vamos a hacer un siguiente... Vamos a tratar de hacer un siguiente ejemplo, ¿ya? Entonces, para que usted más o menos logre entender de otra forma, ¿ya? Entonces, si tengo las notas, por ejemplo, de Eduardo, las notas de Eduardo y de Andrés, entonces voy a tener notas, las notas de estas dos personas, ¿ya? Imagínense acá un 3, un 5, un 6, un 5 5 y un 7. Ya. Y Andrés tuvo un 2, un 6, un 6 4, un 7 y un 7. Ya, tengo notas. Ya. Vamos a decir lo siguiente. Yo a esas notas le puedo sacar el promedio, ¿cierto? El promedio. Ya. A cada una de esas notas, de Eduardo y de Andrés. ¿De acuerdo? Ya. ¿Pero qué voy a tener con el promedio? Solamente, recuerde que el promedio es la medida de qué? Una de las medidas de tendencia central. O sea, solamente me estoy enfocando como en el centro. ¿Ya? O sea, en el centro, acá, promedio. Voy a tratar de enfocarme como en el promedio. El promedio es una medida de tendencia central, o sea, me busca el valor como qué cosa pasa pero en el centro. ¿Ya? Entonces, la medida de tendencia central, o sea, nuestro promedio solamente me busca o trata de buscar una relación, pero de lo que pasa en el centro. Entonces, así, si yo ordeno las notas, tengo un 3, un 5, un 6, un 5 5 y un 7. Yo a eso le puedo sacar el promedio. ¿Y cómo se saca el promedio? Sumando todo. Entonces, la sumatoria de x sub i dividido en n. Eso es el promedio. ¿Ya? Promedio. Entonces yo sumo 3 más un 5 más un 6 más un 5 5 más un 7. Y es igual, me da 265 y todo eso dividido en 5. 265 dividido en 5. Y eso me da un 5,3. O sea que mi promedio es un 5,3. Ya. Y el otro promedio, el de Andrés, el promedio de Andrés, entonces x sub i de Andrés, tengo un 2, un 6, un 6 4, un 7 y un 7. ¿Ya? Acá tengo las notas, x sub i son las notas de Eduardo. Entonces también voy a sacar el promedio. Voy a sacar el promedio 2 más un 6 más 6 4 más un 7 más un 7. Y eso me da como suma 2,84. Y eso dividido en 5. Dividido 5. Ya, eso me da un promedio de un 5,6,8. Ahí yo digo, le fue mejor. El promedio dice, tuvo mejor promedio Andrés. ¿Cierto? Tuvo mejor promedio Andrés. Pero hasta ahí, listo, no tengo mayor información. Pero ahora la medida de dispersión me van a preguntar y me van a decir a mí respecto del promedio, o sea, respecto del 5,3 y respecto del 5,6,8, que sería ya 5,7, ¿cuánto se alejan los datos? O sea, las notas con respecto al promedio, ¿cómo están? Entonces, para eso yo encuentro la desviación media. ¿Ya? O sea, yo digo, el valor absoluto del 3 menos el 5,3, el valor absoluto del 5 menos 5,3, del 6 menos el 5,3, el 5,5 menos el 5,3, el 7 menos el 5,3. ¿Cuánto me va a ir dando cada uno de esos? Entonces, usted dice un 3 menos un 3 menos un 5,3. Eso me da un 2,3. Un 5 menos un 5,3. Eso me da
3 como resultado, un 6 menos un 5,3, eso me da 7 como resultado, un 5,5 menos un 5,3, eso me da 2 como resultado, y un 7 menos un 5,3, eso me da 17 como resultado. Si yo le saco el promedio a la desviación media, entonces voy a tener la sumatoria de x sub i menos el promedio dividido en n. Esa es la desviación media. Entonces usted dice, entonces 23 más 3 más 7 más 2 más 17. Eso me da 52 dividido en 5. Y eso me da 10.4. ¿Ya? 10.4. Ahora, como estamos trabajando con notas, como 5.3, un 5.3, el 10.4, como lo estamos trabajando como notas, equivaldría a 1.04 décimas. O sea, del 5.3 se desvían un punto cada una de las notas que se obtuvo Eduardo, ya, primero. ¿Ya? O sea, la desviación media de Eduardo es 1.04 puntos. Matemáticamente, ¿qué significa? Que a partir del promedio, cada una de las notas que él se sacó se desvían en promedio del promedio un punto. O sea, si él mañana se saca una nota, yo con certeza puedo decir, a lo mejor él se va a sacar un 6,3 o él se va a sacar un 4,3. ¿Se entiende? Ya. Entonces eso es lo que me dice la estadística según la información de las notas que él se sacó. ¿Ya? O sea que las notas que él se sacaron tienen una alta dispersión. Vamos a ver cómo está la dispersión de Andrés. Si es más baja o menos baja que el de la de Eduardo. Entonces, acá usted dice, ya, de acá el promedio era un 5,7, entonces un 2. Entonces vamos a anotar para que se recuerde un poco. Si queremos calcular la desviación media es la sumatoria del valor absoluto del x sub i menos el promedio dividido en n, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer 2 menos el 5,7, que 5,7 era el promedio, 6 menos 5,7, 6,4 menos 5,7, 7 menos 5,7, 7 menos 5,7. Todo en valor absoluto, ¿para qué? Para que me queden positivos los valores. 2 menos 5,7 me da un 3,7. Entonces acá me da un 37. Después 6 menos 5,7, eso me da 3. Después 6,4 menos 5,7, eso me da 7. Después un 7 menos un 5,7, pum, me da un 13. Después eso, un 7 menos 5,7 me da un 13. Entonces, para conocer mi desviación media, yo voy a sacar el promedio. 3,7 más 3 más 7 más 13 más 13. 73 dividido en 5, porque son 5 notas. Dividido en 5. Y eso me da un 14,6, que lo vamos a abreviar como 1 punto y 4 décimas, 40 y 46 centésimas. ¿Ya? Pero lo vamos a abreviar como 1.4 décimas. ¿Qué significa? Que si Andrés se saca el promedio, porque tenía un 5,7, se saca la próxima nota puede ser con 1.4 décimas más, o sea, puede ser perfectamente un 7, o puede ser 1.4 décimas más, puede ser un 4,3. ¿Ya? Esas son como las posibles notas y lo que representa la dispersión. ¿Quién tiene mayor dispersión? Tiene mayor dispersión las notas de Andrés que las de Eduardo. Fíjese que las de Eduardo tienen una dispersión de 1.04 y las de Andrés tienen de 1.46. Significa que el que tiene mayor dispersión, su promedio es menos confiable. ¿Ya? O sea, tuvo notas muy altas y tuvo notas muy bajas. Significa que a lo mejor al final después aprendió mucho un contenido y antes como que no había entendido mucho. Ya puede interpretarse de hartas formas. Pero la desviación entonces media me da mayor información.
¿ya? No sé si hasta ahí van entendiendo, ¿ya? Porque recuerden que nuestro objetivo era que usted comprenda qué es la medida de dispersión, desviación media. Ya en este caso vamos a solo trabajar con la desviación media, ¿ya? ¿Existen más medidas de dispersiones? Sí, existen más medidas de dispersiones, ¿ya? Como el rango, por ejemplo. El rango, ya, la desviación estándar, ya. Existe el coeficiente de variación, ya. La desviación media, que hoy día nosotros vimos la desviación media. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de medidas de... Todas estas son medidas de dispersión. Medidas de dispersión. Entonces, cuando usted le pidan calcular una medida de dispersión, ya va a saber, por ejemplo, cómo se hace, ¿ya? Entonces vamos a nuestro siguiente objetivo. Entonces, a aplicar medida de dispersión. ¿Cuál particularmente? La desviación media. Ya vamos a trabajar con esa primero. Ya, entonces, imagínese, usted dice, ya tenemos un partido de fútbol y hay dos delanteros del partido de fútbol, ¿ya? Esos delanteros tienen ambos promedio de goles por partido de 3 goles por partido. 3 goles por partido, ¿ya? Entonces vamos a una situación. Entonces hay dos delanteros de fútbol, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces el promedio del primer delantero son 3 goles por partido. Y el segundo goleador, el segundo delantero tiene en promedio también 3 goles por partido. Chuta, entonces, ¿a qué delantero elijo? ¿Ya? Según esa información, yo ahí estoy como que, pucha, ¿a qué delantero elijo? Entonces, la estadística a mí me permite decir lo siguiente. Imagínese, es el director técnico, sabe estadística porque estudió con este video, y sabe que la desviación media del primer delantero son 1. Y la desviación media del segundo delantero es 0,3. Les pregunto a ustedes, ¿a qué delantero elijo? ¿Al delantero que tiene una desviación media de 1 o al delantero que tiene desviación media de 3? ¿A cuál elijo? Me imagino que están poniendo atención en este video y ya eligieron. El técnico tendría que elegir, si entiende matemática y entiende para tomar decisiones, que para tomar decisiones la medida de dispersión me permiten a mí ver y cuantificar la variabilidad de la situación. En este caso, los goles por partido que tengan una menor desviación media es el que me va a permitir a mí tomar la decisión correcta. Entonces tendrían que estar eligiendo al delantero 2. ¿Por qué? Porque tienen el mismo promedio, sin embargo, este tiene menor desviación media. ¿Qué significa? Que respecto al promedio, o sea, de los 3 goles, este no se desvía mucho respecto a los goles que va a hacer en los siguientes partidos. En cambio, el de acá se desvía. Puede hacer un gol más o puede hacer un gol menos, ¿de acuerdo? Entonces, respecto a la media, este se desvía un gol y este se desvía 0.3 goles por partido, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, cuando usted aplica la desviación media para resolver problemas, entonces logra comprender y determinar bien, sin ninguna dificultad, el cómo se hace, ¿ya? Ahora vamos a poner la siguiente situación con ejemplo. Entonces, suponga que
una empresa de taxi, ¿ya? Una empresa de taxi está viendo el promedio de lo que se demoran los taxis en una misma ruta, ¿de acuerdo? Entonces tengo el taxi uno y el taxi 2. Taxi 2. Entonces, en una misma ruta, por una semana, se le calculó sus promedios de recorrido. Entonces, este se demoró 10 minutos. Justo le tocaron todos los semáforos en verde. Este 18 minutos. Después, este mismo se demoró 20 minutos. Después 25 minutos. Y aquí se pasó a tomar un café y se demoró 30 minutos. El otro taxista se demoró 18 minutos. 18 minutos. 18 minutos. 18 minutos y 18 minutos. Estos fueron los tiempos del taxista número 2. Y la empresa está diciendo, vamos a tener que reducir un poco personal, entonces vamos a llamar a nuestro experto que estudió con el video del profe Alberto y vamos a pedirle una opinión profesional de acuerdo a las estadísticas, basado y fundamentado matemáticamente. Entonces, este hábil empleado dijo, yo me vi el video o si no lo veo de nuevo. Y el taxista 1 con sus 10 minutos, entonces el tiempo, entonces mi x sub y, mi variable de estudio, es el tiempo que demoran, en un cierto recorrido, ¿de acuerdo? En un recorrido. En un recorrido específico, ¿ya? Donde fueron tomando el tiempo en distintos días. Entonces acá se demoró 10 minutos, 18 minutos. Este es el taxista 1, después 20 minutos, después 25 minutos y después 30 minutos. Minutos y minutos. Ya. Entonces, usted dice, perfecto, pero primero tengo que saber el promedio de lo que se demoró. Entonces, mi paso 1 es conocer, y calcular, ¿sí? Porque vamos a calcularlo. Calcular el promedio, ese significa promedio, de, en este caso, x sub 1, del tiempo del taxista 1. Taxista 1, ¿de acuerdo? Ya, entonces calculamos. ¿Cómo calculamos? El promedio es la sumatoria de los x sub i dividido en n. X sub i son los valores, son 10 más 18 más 20 más 25 más 30. Eso me da 103 y 103 dividido en 5. 103 dividido en 5, eso me da 20.6. Me da 20.6. Ese es mi promedio. O sea, en minutos se demoró en promedio 20.6 minutos. El taxista 1. ¿Ya? Fíjese que acá 10. Entonces, acá lo siguiente. Nuestro siguiente paso es el valor absoluto entre el valor menos el promedio. Entonces, nuestro paso 2, para calcular la desviación media, hago la resta entre cada uno de los valores menos el promedio. Entonces digo lo siguiente. Vamos a usar azulito. Valor absoluto entre 10 menos 20.6. Valor absoluto entre 18 menos 20.6. Valor absoluto entre 20 menos 20.6. Valor absoluto 25 menos 20.6. El otro 30 menos 20.6. ¿Ya? Fíjese que ese resultado me está dando lo siguiente. 10 menos 20.6 me da 10.6. 10.6, después 18 menos 20.6 me da 2.6, después 20 menos 20.6 me da 0.6, 25 menos 20.6 me da 4.4, después 30 menos 20.6 me da 9.4. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago ahora? Para calcular el paso 2, después de la resta, mi paso 3
es calcular el promedio. Calcular la desviación media significa sumar todo, la suma dividido, la sumatoria que acabo de hacer del valor menos el promedio dividido en n. ¿De acuerdo? Entonces, mi paso 3 es calcular la desviación media. Significa que tengo que sumar 10.6 más 2.6 más 0.6 más 4.4 más 9.4. Eso me da 27,6. Eso dividido en 5. Dividido en 5 me da 5.5. 5.5. O sea, la desviación media del taxista 1, taxi 1 es 5.5 minutos. ¿Ya? O sea, entre cada una de las carreras que él hizo, tuvo un tiempo de demora de 5.5 minutos. El taxista 2, fíjese que, ¿qué característica hay en el taxista 2? Todos valen 18. Entonces, taxista 2. Taxista 2. Entonces, mi x sub i es el tiempo que se demoró el taxista 2. ¿Ya? Mi variable de estudio, mi x sub i, es el tiempo. Que demoró en un recorrido, ¿de acuerdo? En un recorrido. Cualquiera. Que se demoró en cierto... Ya, entonces en una semana se le calculó el mismo recorrido y esos fueron sus tiempos. ¿Cuáles fueron? 18 minutos, 18 minutos, 18 minutos, 18 minutos, 18 minutos, 18 minutos. ¡Wow! Significa que mi promedio, adivinen cuánto va a ser. Si sumo todo eso, ya, sumémoslo, 18 más 18 más 18 más 18 más 18. 18 por 5, eso me da 90 y dividido en 5, adivinen cuánto me va a dar. Me va a dar 18, perfecto. ¿Ya? Significa que mi promedio es 18. Ah, profe, o sea que si tengo el mismo valor, ¿el promedio va a ser el mismo? Sí, wow, va a ser lo mismo. ¿Se dieron cuenta? Perfecto, lo pueden comprobar. ¿Cuánto va a ser la desviación media en este caso? O sea que 18 menos 18, 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 18. Acá me da 0, acá me da 0, acá me da 0, acá me da 0, acá me da 0. ¡Wow, profe! Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, mi desviación media es la sumatoria de todos los x sub i menos el promedio dividido en n. Y eso me da la sumatoria de todo eso. 0 más 0 más 0 más 0 más 0. 0 dividido en 5. No, es decir 5. 0. ¿Ya? Significa que la desviación media... Oh, o sea que no se... Oh, el taxista 2 es una máquina. Sí, tuvo una desviación media de 0. ¿Qué significa 0 minutos? ¿A quién vamos a despedir? Pucha, lamentablemente no hay que despedir al taxista 1. ¿Por qué? Porque en sustento matemático nos dice que se demoró, tuvo una desviación media más alta. ¿Ya? ¿Cacharon o no, chiquillos? ¿Se entiende o no? ¿Ya? Entonces ahora ustedes tienen una linda actividad en el libro o en la página del Mineduc, si quieren, que son las mismas actividades del libro, para que trabajen. Ahora tienen su fundamento matemático para que trabajen, para que no digan que no han entendido la materia. Entonces, solamente vimos la desviación media hoy día. ¿Ya? Después voy a hacer otro video de toda la otra. Pero enfóquense en una, entiéndanla, ¿ya? Entonces, de forma analítica, ahora ya si vamos a un tema analítico, análisis. O sea, si yo tengo mi desviación media, puedo saber cuán confiable es mi promedio. Puedo saber cuán confiable es mi promedio. O sea que si tengo yo una desviación media muy alta, mi promedio no me está dando la información correcta, en el sentido de que no es muy fidedigna la información, ¿ya? Va a ser el promedio va a ser nomás. Pero ese promedio, yo ahora tengo sustento matemático que se llaman medidas de dispersión para cuestionar mi promedio, ¿ya? Porque obviamente yo por ahí de repente la televisión muestra encuestas. Y en esas encuestas, por ejemplo, dicen el promedio, no, si el promedio del sueldo de los chilenos es
850.000 pesos. De todos los chilenos. Pero, ¿sabemos cuál es la desviación media de ese dinero? No la muestran. Pues, ¿por qué no la muestran? Porque mis medidas de dispersión, las medidas de dispersión, permiten verificar cuán confiables son las medidas de tendencia central. Por eso existen tres tipos de medidas, pues chiquillos, ¿eh? ¿Cuáles eran? Las medidas de tendencia central, las medidas de posición, para saber más o menos en cuál yo estoy, y las medidas de dispersión, ¿De acuerdo? Escribo bonito, ¿eh? Ya, esas son las tres medidas y cada una de estas no están por separado, no están solas, ¿ya? Cada una se sustenta y tiene su explicación matemática de ser. ¿Ya? Entonces la idea es que usted vaya haciendo la actividad y vaya corroborando la información, aprendiendo. Esa es mi clase para ustedes, pues chiquillos, ojalá que les guste. Ojalá que les guste. Voy a poner aquí mi sello. Pium, 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 pium. Ahí, pium. Ahí. Compartan si les gustó. Si les gustó, si les gustó, suscríbete. Si te gustó, suscríbete. Ya, suscríbete. Suscríbete, pues, ¿ah? Si no, no importa, da lo mismo si no se suscriben. Yo no voy a llorar si no se suscriben. No importa. Nada, suscríbanse nomás, da lo mismo. O si no se suscriben, no van a saber cuándo yo suba un video. Eso, adiós. Un abrazo a todos, chicos. Entonces, un abrazo psicológico. Un abrazo virtual. Ya. Y adiós.